Muy buenos días, familia Inca. Bienvenidos a Más allá del podio, un espacio para conversar sobre aquellos acontecimientos que han transformado la historia del deporte y la cultura física. Cuando pensamos en los Juegos Olímpicos o en los Juegos Paralímpicos, casi siempre vienen a nuestra mente atletas, récords y ceremonias inolvidables. Sin embargo, detrás de cada medalla existe una historia mucho más profunda, una historia de educación, inclusión, respeto y transformación social. Para ayudarnos a comprender este tema, nos acompaña Deison Ramírez Rivera, estudiante de Cultura Física y Deporte. Deison, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Hablar del movimiento olímpico y del movimiento paralímpico es hablar de dos movimientos que han cambiado la manera en que entendemos el deporte. Más que organizar competencias, ambos han demostrado que la actividad física puede convertirse en una herramienta para educar, promover la salud, fortalecer valores y construir una sociedad más inclusiva. Bueno, Deison, entremos en materia. Empecemos por el origen. Muchas personas creen que el movimiento olímpico nació simplemente para organizar unos juegos. ¿Realmente fue así? A ver, exactamente no. Aunque los Juegos Olímpicos son su mayor representación, el movimiento olímpico nació con un propósito mucho más amplio. Su inspiración proviene de los antiguos Juegos Olímpicos celebrados en Olimpia, Grecia, desde el año 776 a.C. Siglos después, el pedagogo francés Pierre de Coubertin retomó esa idea convencido de que el deporte podía convertirse en una poderosa herramienta educativa y de unión entre los pueblos. Por esa razón, en 1894 se creó el Comité Olímpico Internacional y en 1896 se celebraron en Atenas los primeros Juegos Olímpicos modernos. Más que recuperar una tradición deportiva, Coubertin buscaba formar ciudadanos íntegros mediante la práctica del deporte. ¡Qué bien, Deison! Y precisamente ahí aparece una palabra muy importante, olimpismo. Deison, ¿qué significa olimpismo realmente? Bueno, según la Carta Olímpica, el olimpismo es una filosofía de vida que integra el deporte con la educación, la cultura y el respeto por la dignidad humana. Su propósito es favorecer el desarrollo equilibrado del cuerpo, la mente y la voluntad, utilizando el deporte como un medio para construir una sociedad pacífica. Por eso el olimpismo se fundamenta en tres valores esenciales. ¿Cuáles son? Excelencia, entendida como el esfuerzo constante por superarse. Segundo, respeto. ¿Y respeto a quién? Hacia uno mismo, hacia los demás, las reglas y el entorno. Y por último, la amistad. ¿Por qué? Porque el deporte crea puentes entre culturas y promueve la convivencia. Deison, qué interesante esa explicación del olimpismo, pero hay símbolos que todos reconocemos, cualquiera que los vea sabe que son los Juegos Olímpicos, son icónicos, los 5 anillos, la llama olímpica, el juramento. ¿Existe alguno que tenga un significado especial? Claro, claro que sí, todos poseen un profundo significado. Por ejemplo, los 5 anillos representan la unión de los continentes a través del deporte. Y aquí hay un dato muy interesante. Muchas personas creen que cada color corresponde a un continente específico, pero el Comité Olímpico Internacional aclara que esa interpretación nunca hizo parte de su significado oficial. Por ejemplo, otro aspecto importante es el lema olímpico, que desde 2021 pasó a ser más rápido, más alto, más fuerte, juntos. Aquí la parte interesante es que la incorporación de la palabra juntos refleja que el deporte alcanza su verdadero valor cuando existe cooperación y solidaridad. Bueno, Deison, este tema está muy interesante, demasiado interesante. Hasta acá hemos hablado del movimiento olímpico,
Pero tú sabes que la sociedad ha cambiado, que se ha transformado, que se ha vuelto más inclusiva en todos los sentidos, incluyendo el deporte. Así que existe otro movimiento que también transformó la historia del deporte. Cuéntame, Deison, ¿cómo nació el movimiento paralímpico? Qué interesante que toques ese tema porque, como tú lo mencionas, claro que se ha vuelto inclusivo nuestra sociedad. Su origen está estrechamente relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Miles de soldados regresaron con lesiones medulares y amputaciones. En ese contexto, el neurólogo Sir Ludwig Goodman comenzó a utilizar el deporte como parte de la rehabilitación de sus pacientes en el Hospital Stott Mendebit en Inglaterra. Qué interesante suceso, utilizar el deporte como terapia. Lo que inicialmente buscaba recuperar capacidades físicas terminó demostrando algo mucho más importante. El deporte también devolvía confianza, autonomía y esperanza. Por eso en 1948 organizó los Juegos de Stop Mandeville, considerados el punto de partida del movimiento paralímpico. Y posteriormente, en 1960, se realizaron en Roma los primeros Juegos Paralímpicos oficiales. Wow, Deison, qué punto interesante de la iniciación del movimiento paralímpico. Pero, Deison, ¿cuáles son los principios que orientan este movimiento? Bueno, los principios que orientan este movimiento paralímpico en realidad promueve 4 valores fundamentales. ¿Cuáles son? Primero, la determinación. Y sí que se requiere determinación estando en una condición para enfrentar estos desafíos. La segunda, la inspiración, porque nos da un ejemplo a toda la sociedad, incluyéndonos los que no tenemos ninguna discapacidad. Tercero, el coraje, y hay que tener coraje para superar esas barreras que pueden ser físicas, pero que la mente puede ser mucho más poderosa. Y por último, la igualdad, entendida como el derecho de todas las personas a participar en el deporte en condiciones de equidad. Estos principios han contribuido a cambiar la manera en que la sociedad comprende la discapacidad, resaltando las capacidades de las personas y no sus limitaciones, que es el punto central de este movimiento. Sí, Deison, tienes toda la razón. Ver a estos deportistas paralímpicos lo llena uno de energía, de superación, al ver el coraje que tienen ellos. Entonces, tengo esta pregunta, Deison. ¿Podemos decir que ambos movimientos persiguen el mismo objetivo? Bueno, comparten una misma esencia, utilizar el deporte para mejorar la sociedad, eso es vital. Sin embargo, el movimiento paralímpico amplió ese ideal al demostrar que la inclusión y la igualdad de oportunidades también debía formar parte del deporte. Me gusta resumirlo con una idea. El movimiento olímpico enseñó al mundo que el deporte podía educar. El movimiento paralímpico demostró que además debía incluir. Creo que esa es una de las mayores contribuciones a la cultura física contemporánea, educar e incluir mediante el deporte. Qué linda es la inclusión, qué lindo es el deporte, Deison. Para terminar, quisiera hacerte una última pregunta. Después de conocer esta historia, ¿cómo han contribuido ambos movimientos a construir una cultura física más inclusiva y humana? Bueno, como estudiante de cultura física y deporte y también como entrenador y director de squash, considero que el mayor legado de estos movimientos no son las medallas ni los récords. A lo largo de mi experiencia he podido observar cómo el deporte fortalece la disciplina, el respeto, la confianza y el trabajo en equipo en niños, jóvenes y adultos, algo que es muy necesario hoy en día. Eso me ha permitido comprender que la verdadera esencia de la cultura física consiste en formar personas y no solamente atletas. El movimiento olímpico nos recuerda que el deporte educa a través de valores de altísimo nivel, como la excelencia, el respeto y la amistad. Y por su parte, el movimiento paralímpico amplía esa visión de estos valores al demostrar que todas las personas, independientemente de sus condiciones, tienen derecho a participar, competir y desarrollarse mediante la actividad física.
En una sociedad donde aún existen barreras físicas, sociales y culturales, y más en nuestra Colombia, ambos movimientos representan un llamado permanente a construir espacios más inclusivos, más equitativos y más humanos. Allí es donde los gobernantes tienen que darle a la sociedad estos elementos. Por eso considero que el mayor triunfo del deporte no ocurre cuando un atleta sube al podio, sino cuando logra transformar positivamente la vida de las personas. Excelente reflexión, Dayson. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este análisis sobre dos movimientos que han dejado una huella profunda en la historia del deporte y de la cultura física. No, gracias a ustedes por invitarnos y yo espero que este episodio haya permitido comprender que el deporte va mucho más allá de la competencia, que es una herramienta para educar, incluir, inspirar y construir una sociedad mejor, y nada más que con el deporte. Muchas gracias, Dayson, y esto fue Más allá del podio. Hasta una nueva oportunidad.